Bueno, pues el siglo XVII, el barroco, es el siglo de la bancarrota. Esto es debido a las malas cosechas y, por otro lado, a la expulsión de los moriscos y de los judíos. Además, se produce una crisis demográfica provocada por la emigración a América. Y en cuanto a lo social, conflicto entre la burguesía y la nobleza, que era aliada de la Iglesia. Así pues, va a crecer la pobreza y la mendicidad. También se van a dar luchas religiosas entre católicos y protestantes, que tendrán como consecuencia la Guerra de los 30 años. En cuanto al pensamiento, se aproxima a una explicación del mundo basada en la providencia divina, y la Inquisición va a eliminar cualquier ideología que se apoye en la razón. Además, se impuso una nueva espiritualidad pesimista y temerosa de Dios. En política, pues España va a perder su hegemonía, es decir, va a dejar de ser ese imperio donde nunca se ponía el sol, y con Carlos II sin descendencia va a morir la dinastía de los Austrias, terminando así el sueño imperial de España. Aparece la figura del valido, puesto que los llamados Austrias menores, Felipe III, Felipe IV y Carlos II, dejan el gobierno en manos de estos personajes, lo que va a dar lugar a mayor corrupción. Se va a impulsar también un modelo de Estado centralizado que dará lugar a la sublevación de Cataluña y Portugal, y esta última conseguirá la independencia en 1652. Como características culturales, pues principalmente hay que decir que en el arte barroco va a dar a luz un estilo artístico que pretendía mostrar una realidad que impactara al espectador. Además, las obras de arte se recargarán con adornos superfluos y los temas se van a centrar en el desengaño y el pesimismo. Se da la revolución científica y los científicos y filósofos defienden una ciencia basada en la experimentación y en la razón. Y por último, se realizaron descubrimientos de la mano de Galileo, Kepler o Newton. Como características literarias, pues por un lado, esta es una literatura de masas que tiene como finalidad entretener al público. Además, aparecen nuevos temas con diferentes formas de expresión buscando lo original. Se mezcla lo bello y lo majestuoso con lo insignificante y vulgar. Gusto por la desmesura y la exageración, haciendo uso de un estilo complicado y difícil de entender. Además, la sensación de dinamismo y retorcimiento mediante el uso de frases forzadas y un lenguaje muy expresivo van a darse en esta época. Y por último, tendencia al contraste, manifestado mediante el uso en un mismo autor de lo cómico y lo serio, lo refinado y lo grosero, o lo culto y lo popular. Como temas, pues van a continuar los temas y tópicos renacentistas, pero adoptando un tono nuevo. Así el amor, unido a una reflexión sobre la fugacidad de la vida, la muerte y el paso del tiempo. La mujer ya no se idealiza, sino que se muestra de forma realista. Y en cuanto a la mitología, se prefieren historias trágicas o protagonizadas por un antihéroe. Además, se va a criticar y satirizar sobre la ambición, el poder y el dinero. Y por último, existirán enfrentamientos literarios, poemas sobre polémicas literarias. En cuanto a las estrofas y los versos, pues siguen manteniéndose formas cultas, la lira, la silva y el soneto, y formas populares como el romance y la letrilla. En cuanto al estilo, pues un lenguaje artificioso, recargado, con la finalidad de divertir y sorprender al lector o al espectador. La originalidad y la espontaneidad, junto con los juegos verbales muy elaborados, se darán en esta época. Recursos literarios que se van a acumular y se exageran. Y por último nos encontramos dos formas de expresión. Por un lado el culteranismo y por otro lado el conceptismo. Son dos corrientes literarias que tienen como finalidad romper el equilibrio clásico. El conceptismo es una corriente literaria que se basa en el significado o concepto de la palabra, frente al culteranismo, que en lo que se centra es en la forma de la palabra. Así pues, el conceptismo utiliza como recursos metáforas, juegos de palabras, un estilo breve y conciso que se va a lograr a través de la elipsis, la antítesis, la hipérbole, y por último también utilizará la comparación, la alegoría, la paranomasia o el calambur. Hay que hablar como autor importante de Francisco de Quevedo, que nace en 1580 y muere en 1645, licenciado en Artes por la Unidad de Alcalá, y se dedicó a la literatura y a la política en la corte. Fue encarcelado varias veces durante el reinado de Felipe IV. En cuanto a sus obras, pues escribe poemas satíricos y burlescos, también sobre política, amorosos o de filosofía y moral. Y en cuanto al estilo, pues uso de metáforas, imágenes y símiles, abundan los juegos de palabras, así como las paradojas y contrastes, y además utilizará la aparición de equívocos y dobles sentidos, mostrando así un dominio increíble de la lengua. Y por otro lado tenemos el culteranismo, que
abusa del uso de la metáfora con el fin de crear un mundo de belleza absoluta. Uso frecuente también de cultismos, el hiperbatón y por último los parónimos. Serán los recursos más empleados por estos autores. Entre ellos va a destacar Luis Góngora, que nace en 1561 y muere en 1627. Es de una familia acomodada, parece que de origen judío. Se dedica a la literatura desde joven y sus problemas económicos, a causa de su gusto por el juego, le hizo buscar mecenas en la corte. Es decir, alguien que se encargara de él para poder dedicarse a escribir. En 1617 se hizo sacerdote y fue nombrado capellán del rey Felipe III. En cuanto a su obra, escribe poemas de inspiración popular, como romances, letrillas o sonetos, en donde va a trabajar el tópico del carpe diem, la decrepitud, la vejez y el paso de tiempo, y luego tiene los poemas cultos, que son la fábula de Polifemo y Galatea, Soledades o la fábula de Píramo y Tisbe. En cuanto a la fábula de Polifemo y Galatea, pues una recreación de una fábula mitológica, en donde el cíclope Polifemo está enamorado de la ninfa Galatea, que mantiene un romance con Acis. El gigante intenta matarlo, pero su sangre se transformará en un río. Está escrita en octavas reales y aparece el contraste de forma permanente, lo bello y lo feo, el amor y el odio. Luego tenemos también las Soledades. Escribe en 1613. Era un proyecto dividido en 4 partes. Soledad de los campos, de las riberas, de las selvas y del yermo. Pero solo terminó la primera y comenzó la segunda. En ella se pretende saltar la belleza de la naturaleza según un peregrino, que llega a una desconocida playa donde es recogido por unos cabreros, y allí tendrá la oportunidad de contemplar la maravillosa naturaleza. Está escrita en silvas, de verso en decasílabos y hectasílabos. En cuanto a la prosa, pues nos vamos a encontrar como autores fundamentales Mateo Alemán, que escribe Vida del pícaro Guzmán de Alfarache, Luis Vélez de Guevara, que va a escribir El diablo cojuelo, Quevedo con El buscón y Gracián con El crítico. Mateo Alemán es un escritor sevillano que estuvo preso en la cárcel de Sevilla durante 2 años y vuelve su vista a Dios en su madurez y será hermano mayor de la Hermandad del Silencio. Publica en 1599 su obra Guzmán de Alfarache y en él aparecen nuevas características del género picaresco. Por un lado, el anticlericalismo se transforma en preocupación moral y además el personaje pasa de tener carácter ingenuo a ser un delincuente. Tema e intención es una autobiografía ficticia también del protagonista, donde se narra el proceso de degradación personal de Guzmán desde su niñez hasta que es condenado a galeras. Refleja un ambiente social pesimista y el autor introduce reflexiones morales de carácter didáctico que pretenden alejar al lector del mundo degradado que se describe en el relato. En cuanto al estilo, es una obra manierista de transición entre el Renacimiento y el Barroco, donde se va a mezclar el estilo conciso y breve con otro retórico complejo. Además, tiene una gran riqueza de vocabulario y es un ejemplo de prosa rica, espontánea y expresiva. Luis Vélez de Guevara, que escribió El diablo cojuelo, pues escribe una primera obra en 1597 que es El príncipe de Transilvania. Formó parte del ejército durante la guerra de Argel y se estableció en Madrid, donde comenzaría a servir en círculos de la corte, tanto escribiendo como ejerciendo de abogacía. A partir de 1611 su obra alcanza su mayor difusión y van a crecer en fama hasta que llega a ser uno de los más populares autores de su época. Se cifra en su producción en 400 comedias, la mayor parte de las cuales han caído en el olvido. En cuanto a su obra, El diablo cojuelo, esta fue publicada en 1741 y su finalidad es moralista, es decir, ofrecer un panorama de la sociedad en todos sus niveles. Va a atacar especialmente el vicio de la hipocresía y principalmente en la nobleza de Madrid y de Andalucía. Tiene un ímpetu satírico que va a ir decayendo a partir del quinto tranco o salto, quizá porque el autor estaba en una situación económica precaria y dependía de aquellos a los que atacaba. En cuanto a su estilo, es tan conceptista que a veces va a rozar lo ininteligible. Está dividido en trancos en vez de capítulos y trata sobre un joven estudiante que llega huyendo de la justicia a una buhardilla de un astrólogo y allí va a liberar a un diablo. Este, en agradecimiento, va a ir levantando los tejados de la ciudad de Madrid, de las casas de la ciudad de Madrid, y le va enseñando todas las miserias y trapacerías y engaños de sus habitantes. En cuanto al Buscón de Quevedo, bueno, pues hay que decir que las obras de este autor van de lo más serio a lo más burlesco. Y en cuanto a los temas, principalmente es una crítica de arquetipos de la sociedad del barroco. Además, hay una presencia constante de la muerte en la vida del hombre
y también el celo cristiano con que ha de conducirse la política. El Buscón sigue la línea de la picaresca, que había empezado el Lazarillo de Tormes, pero se diferencia porque no hay proceso psicológico evolutivo realista. El género, por tanto, se va degradando, alejándose de su modelo, y frente a una crítica social, lo que prima es el humorismo y el entretenimiento. En cuanto a su tema e intención, pues narra el fracaso de Pablos, un hombre humilde en su intento de ascender socialmente. No hay digresiones morales como pudiera ocurrir en otras obras picarescas. Se pretende mostrar que es imposible el ascenso social y además el autor va a hablar desde una mentalidad clasista ante el afán de las clases bajas por ascender socialmente. Lo que pretende es hacer reír, para lo que muestra acciones éticamente condenables que en ocasiones no van a recibir castigo. La novela describe dos jerarquías sociales opuestas. Por un lado, la estamental basada en el linaje y el nacimiento, y por otro lado, la fundamentada en la potencia económica. Las dos son falsas. La primera, porque el dinero, la del dinero, ¿no? Porque no está instituida jurídicamente y no está legitimada en los estamentos, y la de los estamentos porque ya no es real ni se corresponde con los imperativos económicos del momento. La tesis que Quevedo va a defender es clara. En el mundo todo es máscara, un universo de apariencias y falsedades. En cuanto a su estilo, pues describe lugares y personas de forma grotesca y no realista. No va a mostrar ninguna compasión ni simpatía hacia sus personajes, sino que los trata con frialdad. Estos se van a convertir en caricaturas y son descritos exagerando sus deformidades físicas y morales. Demuestra un alto dominio del lenguaje a través de la abundancia de chistes macabros, groserías, juegos de palabras y dobles sentidos. Bueno, pues hasta aquí este tema o este vídeo sobre el siglo XVII, sobre esta introducción. Espero que os haya quedado un poco más claro y ahora nos toca trabajar en clase y seguir asentando conocimiento.